le comentaba la doctora, hoy vamos a hablar de un caso clínico que pues tuvimos en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Se trata de un paciente masculino de 13 años de edad, natural residente y procedente de aquí de Medellín, cuyos antecedentes pues importantes, además de su esquema de vacunación completo, fue que ingresó el día 26 de mayo de este año al hospital para protocolo pretrasplante halogénico proidéntico de células madre hematopoyéticas, cuyo donante iba a ser el padre. Como antecedente de importancia, el paciente estuvo hospitalizado 3 meses, desde septiembre hasta diciembre del 2019, donde se hizo un diagnóstico de leucemia mieloide aguda y sarcoma mieloide, TB pulmonar y ganglionar. Durante ese proceso, pues, que inició su quimioterapia de inducción, tuvo pues un proceso neutropénico, pues, y durante el cual presentó una bacteremia por E. coli multiresistente. Adicional a eso se hizo diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasora probada, que requirió pues manejo con voriconazol. Adicional a eso pues presentó colestasis, hipocalemia grave, y pues finalmente pues, el paciente luego de 3 meses de hospitalización fue dado de alta para tratamiento en casa, segunda fase de tratamiento anti-TB, trimestoprim profiláctico y voriconazol. Vale la pena aclarar que en el momento que se hace el diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasora probada, se hace modificación de primera fase de tratamiento de terapia anti-TB, se suspende la rifampicina por levofloxacina. Entonces, al momento que él ingresa acá al hospital el 26 de mayo, para el protocolo pretrasplante es valorado por enfermedades infecciosas, que lo encuentra pues, en buenas condiciones generales, asintomático, pues un examen físico normal. El perfil infeccioso en general fue negativo todo, excepto la IgG para el citomegalovirus, que fue reactiva tanto en el paciente como en el donante. Conceptúa entonces completar su proceso, completar sus 9 meses de terapia anti-TB y diferir el voriconazol hasta el día -1 del trasplante. Nuevamente valorado el día 0, el día 4 de junio. En ese momento pues también estaba asintomático, el examen físico también pues muy normal, todo el perfil hematológico y bioquímico fue normal, y continuó pues en el plan, se continuó el voriconazol, la ciclovir y la terapia pues anti-TB en segunda fase, que estaba pues próxima a casi a completar. ¿Qué ocurrió luego del trasplante? Tomando el día 0 del trasplante, como el día del trasplante, al día 4 el paciente comenzó a presentar fiebre, dolor abdominal y vómitos, ya pues algunos signos de mucositis que inicialmente pues fue leve, y posteriormente pues fue aumentando en severidad. También presentó un brote generalizado, descrito como maculopapular, no pruriginoso inicialmente, y también se le documentaron trastornos hidroelectrolíticos como hiponatremia e hipomagnesemia. En ese momento, y dadas las condiciones, se decide hemocultivar, iniciar terapia antibiótica y nutrición parenteral. Para el día 10 teníamos entonces mejoría clínica, pues había seguido la fiebre, el reporte de los hemocultivos habían sido negativos, también teníamos un reporte de galactomanano y citomegalovirus para esa fecha. Luego entonces, el día 11 nuevamente comienza a hacer picos febriles y asociado a lo anterior, dolor torácico. Por lo que se decide es suspender cefepime e iniciar terapia con vancomicina meropenem. Se hace una eco abdominal, pues por el dolor abdominal persistente, se documentó hepatomegalia y colitis. En ese momento también pues tuvo una revaloración, dado que pues por las condiciones en que estaba el niño y una nueva valoración, se interpretó ese brote como probablemente asociado al síndrome de hombre rojo, por lo que decidieron suspender vancomicina y continuar terapia con meropenem. Sin embargo, horas más tarde el paciente comenzó a presentar desaturación, se tornó taquicárdico, se notaba pues evidente disminución del murmullo vesicular a la auscultación y con algo de polimnia. Por lo tanto, reinician vancomicina, solicitan radiografía de tórax y la valoración por enfermedades infecciosas. La radiografía de tórax mostró opacidades mixtas a nivel pulmonar, sobre todo de predominio derecho,
que podrían corresponder según la interpretación imagenológica con un proceso infeccioso y en el contexto de un paciente inmunosuprimido, pues podría ser por gérmenes oportunistas o también pues no se descartaba un proceso inflamatorio versus sobrecarga hídrica. La valoración en ese momento por enfermedades infecciosas, pues estaba febril el paciente, pero taquicárdico, con evidente disminución del murmullo vesicular derecho y con algo de ascitis. Se valoró pues muy bien el exantema y en realidad pues era un exantema maculopapular tanto en tronco como extremidades y tenía algo de eritema facial. Ya el paciente comenzó a informar mucho prurito y la valoración realmente no sugirió que fuera un síndrome de hombre rojo y muy probablemente estaba más relacionado con el injerto pues, que con esa atribución a la vancomicina. Los laboratorios en ese momento, los anormales, pues el paciente cursaba en ese momento con hipocalemia, hipomagnesemia, hipoalbuminemia y pues ya se notaba algo de pancitopenia. En ese momento se decide entonces solicitar film array respiratorio, dado pues la clínica y la imagen, el cual fue negativo, unos niveles de banco que estaban en 6.1, y se solicita TAC de tórax para definir el compromiso pulmonar y definir si era pertinente hacer lavado broncoalveolar, diagnóstico. La tomografía de tórax entonces mostró un extenso compromiso inflamatorio infeccioso que básicamente se localizaba en el pulmón derecho. Y también documentaron unas atelectasias bilaterales, sobre todo en lóbulos inferiores, con algo de derrame pleural y signos también de sobrecarga hídrica. ¿Qué ocurrió ese mismo día? Entonces coincidió con el injerto mieloide plaquetario para el día 16 y 17, el paciente persistía febril, los hemocultivos persistían negativos y una PCR en 18.4. Para el día 19, junto con la fiebre, que pues ya en ese momento comenzó a disminuir, comenzó a presentar distensión abdominal y sangrado de vías digestivas superiores, asociado a oliguria, edema en miembros inferiores y asociado a los síntomas en tórax, ya se ocultaban crépitos. Se indicó entonces, en conjunto, pues se conceptuó con neumología hacer fibrobroncoscopia, más lavado broncoalveolar, la cual pues fue normal desde el punto de vista macroscópico. La citología fue negativa para las tensiones especiales y tanto las pruebas de biología molecular y los cultivos de aerobios, hongos y micobacterias, todos fueron negativos. En ese momento el proceso febril comenzó a disminuir y de hecho también comenzó a disminuir la PCR. El paciente pues continuó sin fiebre hasta el día 24 y posteriormente en ese día 24 post-trasplante comienza a presentar signos clínicos de encefalopatía. Esos signos clínicos básicamente estuvieron dados por desorientación, habla incoherente, alteración de la memoria y el hallazgo clínico fue nistagmus. Continuaba pues con compromiso respiratorio significativo y se tornó hipertenso y con acidosis metabólica. Los paraclínicos en ese momento pues ya tenía reporte también de nuevos cultivos negativos, la PCR en franco descenso, un líquido cefalorraquídeo pues que en general estaba muy normal, la tensión de grano había sido negativa y el citoquímico pues también estaba normal, excepto pues por un incremento en las concentraciones de glucosa. Pues por su cuadro clínico, el estar afebril y los cultivos negativos, se decide entonces en ese momento suspender vancomicina, que pues ya tenía 14 días, y continuó meropenem, pues, y más el otro tratamiento pues que ya venía recibiendo el paciente pues por sus patologías de base. Se indicó pues hacer una tomografía cerebral, dado pues las manifestaciones neurológicas. Esa tomografía cerebral simple realmente en general fue normal, no se demostraron lesiones intraxiales y tuvo pues como un hallazgo incidental de ocupación de zonas de enfermedades por un material de tejido blando, sin otras manifestaciones o sin otros cambios asociados pues, al cuadro clínico actual. Bien, dadas pues las condiciones clínicas del paciente desde el punto de vista respiratorio, se decide trasladar a la unidad cortizada COVID-19, aunque pues tenía una prueba molecular ya negativa. Al momento de que ingresa a la unidad cortizada, el paciente llega en franco deterioro clínico, en choque y básicamente refractario con requerimiento de altos
de altas concentraciones y de múltiples inotrópicos y también de soporte ventilatorio alto, llega hiperglicémico, hipernatrémico, hipercalémico, hiperfosfatémico. Se le documentó derrame pericárdico leve, sin repercusión hemodinámica. En ese momento pues llegó el reporte del FilmArray del sistema nervioso central, positivo para el virus tipo 6, y pues se inicia pues tratamiento con ganciclovir. Se solicitó adenovirus en materia fecal, que fue negativo, y PCR, que pues venía también en descenso. La lesión y también se le documentó al paciente lesión renal aguda, CADIGO 3, con requerimientos de hemodiafiltración. Luego, pues, del inicio de la terapia de hemodiafiltración y con el tratamiento con ganciclovir, el paciente comenzó a experimentar mejoría clínica, pues ingresó a su terapia de reemplazo renal con mejoría significativa. Para esta fecha, de manera concomitante, se documentó la carga viral para citomegalovirus positiva en 1088 copias. Entonces, ya que había iniciado ganciclovir, se suspendió el aciclovir y el trimestoprim, porque en ese momento pues, estaba acusando con signos de toxicidad medular. Dada la buena evolución del paciente, inició descenso en los parámetros respiratorios hasta que se extubó, continuó febril, ya había salido el sangrado digestivo y los reportes para esa fecha de los cultivos, tanto del hemo, del uro y del líquido cefalorraquídeo fueron negativos. También teníamos una PCR para SARS-CoV-2 negativo, neumocitis girodesis negativo y adenovirus rotavirus negativo. Se documentó una hipogamaglobulinemia por dosificación de IgG de 345. Para el día, bueno, dadas las condiciones y la mejoría clínica, se suspendió meropenem, pues de hecho ya tenía 3 semanas de terapia y pues asociado a la mejoría clínica. El día 31 por trasplante, el paciente nuevamente comienza a presentar febrículas y comienza nuevamente con sangrado vías digestivos superiores. Concomitantemente, pues lo vio hematología en ese momento, pues de hecho en su seguimiento documentó pues que las lesiones cutáneas básicamente pues se conceptuó que correspondía a enfermedad de Hematocorto-Huésped en resolución y de hecho pues disminuyó dosis de esteroides, dejó con prednisolona oral y pues inició también disminución de inmunosupresión y solicitó FilmArray para patógenos gastrointestinales, dado pues el aumento en la consistencia de la disminución en la consistencia de las deposiciones asociadas pues con el sangrado digestivo. De hecho, este sangrado digestivo fue tan profuso que llegó el paciente a choque hipovolémico y pues fue trasladado nuevamente a UCI. Más o menos unos 8 días después que inició con los síntomas neurológicos y que pues ya había recibido ganciclovir en más o menos unos 8 días, se realiza resonancia cerebral. ¿De acuerdo? Esa resonancia cerebral se documentó unos surcos prominentes a nivel cortical, mucho mayores a los esperados para la edad, y también, como los marcos aquí en la flechita, había una hiperintensidad en ambas formaciones hipocampales, sobre todo de predominio izquierdo. Así también había una hiperintensidad en núcleos amigdalinos, y pues se logró descartar en ese momento signos de encefalopatía posterior reversible. De manera pues que si observamos aquí las imágenes se ve el reforzamiento de la hiperintensidad a nivel hipocampal. En ese momento pues la sugerencia, por lo menos la conceptualización que dio imagenología, pues fue atrofia cortical difusa y encefalitis límbica aguda. Bueno, entonces básicamente ese es nuestro caso clínico. Vamos a hablar hoy sobre encefalitis aguda post-trasplante, encefalitis límbica aguda post-trasplante. Sin embargo, el paciente, pues, como comentaba, tuvo mejoría clínica, pero él, pues, por sus múltiples otras comorbilidades, pues, permaneció hospitalizado. Aquí vemos entonces más o menos a los 9 días un control de la carga viral de citomegalovirus, pues que estaba en franco aumento, había triplicado los valores basales. Adicional a eso, el paciente estaba granulocitopénico y se decide entonces hacer cambio del ganciclovir que había recibido durante 10 días a Foscarnet. Realmente se pudo hacer efectivo hasta el día 40 ese inicio de terapia a Foscarnet. En ese mismo día, pues el paciente se documentó pancitopénico con neutropenia profunda, si bien no tenía fiebre, pero los reactantes estaban en aumento, por lo tanto se decidió hacer los cultivos. En cuanto a nuestra parte neurológica, el paciente completó 21 días de terapia antiviral
mejoró clínicamente desde el punto de vista neurológico, y aquí como dato adicional, la carga viral parasitomegalovirus control después del tratamiento, pues en el curso y después del tratamiento con Foscarnet fueron no detectables en 2 muestras seriadas. Como comenté, pues el paciente no solamente presentó su proceso de encefalitis, sino que también pues estuvo mucho tiempo de estancia hospitalaria en el cual se le documentaron todos estos diagnósticos. Se sospechó una candidiasis hepatoesplénica por unos hallazgos de lesiones hipodensas en la ataque abdominal, tanto en hígado como en vaso. Hizo una neutropenia febril con una ITU por E. coli. Terminó su segunda fase anti-TB, presentó el paciente una neumonía por neumocitis girovesi, documentado pues básicamente por imágenes, un ataque de tórax de alta resolución. El paciente tuvo una neumonitis por el virus tipo 1 y persistió con hemorragias de vías digestivas, tanto altas como bajas, porque de hecho presentaba rectorragias con frecuencia. Finalmente, con mucho compromiso, mucho deterioro clínico, entró en choque hemorrágico, hizo coagulación intravascular diseminada y el paciente finalmente fallece al día 64 post-trasplante. Entonces, estos fueron nuestros diagnósticos finales para el paciente. Nosotros entonces vamos a abordar el tema de hoy de la encefalitis límbica post-trasplante por el virus tipo 6. Entonces, ¿a qué se refiere este término? Básicamente es una alteración del estado de conciencia. Es un síndrome clínico consistente en una alteración del estado de conciencia. Se caracteriza por delirio, confusión, ataxia, convulsiones y principalmente, sobre todo en los niños más grandecitos, amnesia y amnesia anterógrada, ¿de acuerdo? Asociado a síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que en promedio se desarrolla o aparece entre las 2 y 6 semanas después del trasplante de células madre hematopoyéticas y que se considera que se genera por el daño citopático directo del virus sobre el sistema nervioso central. Para poder documentar que la encefalitis límbica post-trasplante es secundaria del virus de tipo 6, debemos confirmar y detectar ADN viral en líquido cefalorraquídeo. Y adicional a eso, no debemos demostrar alguna otra evidencia etiológica concreta, ¿de acuerdo? Entonces, adicional a eso, para el diagnóstico es muy importante excluir el herpesvirus tipo 6 cromosómicamente integrado, pues que ya lo vamos a comentar más profundamente. Y es de aclarar que la encefalitis límbica post-trasplante es la complicación más grave de la reactivación del herpesvirus tipo 6 en los pacientes post-trasplantados. Como agente etiológico, encontramos entonces de esta patología el herpesvirus humano 6. Conocemos digamos que se conocen dos tipos de herpesvirus, en este caso el 6A y el 6B, pero el que está directamente relacionado con esta patología es el 6B. Hace parte pues del género Rosolovirus, de la subfamilia Beta-Herpesviridae y de la familia Herpesviridae, que son virus DNA. El herpesvirus tipo 6 realmente es uno de los últimos que ha sido descubierto. Lo realizó Salaudin en 1986. Ahora bien, este virus es un virus ubicuo, se encuentra pues en muchas partes. Se considera que la transmisión del virus en la gran minoría de los casos, el 1% de este virus se puede transmitir de manera congénita y se hace a través de virus cromosómicamente integrados. Eso significa que este virus tiene la gran capacidad de insertarse en los telómeros cromosómicos y transmitirse mediante herencia mendeliana, de manera que puede ser transferido al feto desde la madre. El resto y la más grande, digamos, vía de transmisión es la saliva, y observamos que la gran mayoría de los niños a los 2 años de edad ya han tenido contacto con el virus y se ha documentado su primera infección. En general se manifiesta como el exantema súbito de la infancia, y aquí si observamos en la tabla a la derecha, vemos que la mayor incidencia se da entre los 7 y los 12 meses de edad. Y esto está asociado a la caída de los anticuerpos maternos hacia más o menos los 6 meses, luego en el cual pues comienzan a documentarse el mayor número de infecciones. Y observamos que a los 2 añitos, entonces más o menos entre un 50 y un 60% de la población ya ha tenido su primera infección por el virus tipo 6. En adultos se considera que la seroprevalencia es del 90%. Ahora, muy bien, entonces,
Una vez que el paciente tiene su primoinfección, ¿sí? Los mecanismos patogénicos que intervienen en ella, básicamente es la unión del virus, la unión del virus a sus células blanco, que en general las células principales blanco para él son las CD4. Adicional a eso también se puede unir a las células T, a las B, a las natural killer, monocitos macrófagos y a las células neurales, donde se sospecha que ingresa a través del bulbo olfatorio, puesto que se ha documentado partículas virales en este lugar cuando se ha documentado encefalitis por el virus tipo 6. Ahora bien, una vez que el virus ingresa, debe hacer su proceso de unión a la célula y este lo hace básicamente a través de su receptor específico, son los receptores CD134. En esta figura vemos el CD46, que es el específico para el 6A, sin embargo, el mecanismo es exactamente igual y lo que cambia prácticamente es el receptor. Entonces, todo el complejo glicoproteico del virus interactúa con el receptor específico, luego que hace la interacción, entonces ingresa a la célula mediante endocitosis, recubierto pues por la membrana lipídica celular y así es transferido hasta el núcleo celular, donde utiliza pues la maquinaria genética de la célula para hacer todo su proceso de replicación. Una de las características principales de este virus es que tiene la capacidad de permanecer latente a nivel intracelular y básicamente lo hace a nivel de los CD34 de los monocitos y macrófagos. De manera pues que puede reactivarse en cualquier momento y y esta reactivación es lo que, digamos, la característica fundamental. La infección por reactivación es la característica fundamental en nuestros pacientes trasplantados, bien sea por virus adquiridos o por virus cromosómicamente integrados. Vale la pena aclarar que además de la persistencia y la latencia en monocitos y macrófagos, también lo puede hacer a nivel de células hepáticas, a nivel de células salivales, donde puede generar infección persistente, y también lo puede hacer a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, pues su latencia puede extenderse a diversos órganos. Entonces, ¿qué hay en cuanto a la reactivación? En cuanto a la reactivación en nuestros pacientes trasplantados, básicamente es un proceso que se da en la segunda fase del trasplante, entre la segunda y la sexta semana post-trasplante. Y esto está básicamente ligado a la alteración, ¿sí?, al desbalance que hay en ese momento en la inmunidad tanto celular como humoral. Bien, si bien se logra documentar un incremento de las células natural killer, para esa fecha todavía no hay una adecuada respuesta a las células T, lo que genera la reactivación viral. Y esta reactivación viral, el punto crítico para desarrollar las alteraciones neurológicas y pues las manifestaciones clínicas y la encefalitis aguda propiamente dicha. Ahora bien, de los pacientes que se trasplantan, ¿cuántos pacientes desarrollan o reactivan, hacen reactivación viral? En general, las series de casos, todas las series de casos evaluadas incluyen un porcentaje entre un 40 y un 70%. Esta serie de casos, por ejemplo, es una serie de casos israelí que incluyó 40 pacientes, de los cuales 20 hicieron reactivación, y por lo tanto se documentó una reactivación del herpesvirus en un 51%. Sin embargo, la incidencia es fluctuante y varía en cada una de las series, teniendo en cuenta que hay factores que determinan esas tasas de incidencia. Uno de esos factores son los puntos de corte que definen, es decir, la carga viral. No hay un consenso unificado de desde qué punto se considera una carga viral positiva que indique reactivación. Algunas series hablan de 1000 copias, otros hablan de 600 copias. Entonces, dependiendo del punto de corte, se va pues, a aumentar o a disminuir la incidencia. También las técnicas de detección. Cuando se hace detección, por ejemplo, se hace PCR en sangre, obviamente la sangre pues, contiene, la sangre entera contiene pues, las células nucleadas, que son los leucocitos, y si se toma de allí, prácticamente no vamos a poder identificar cuándo hay fase latente y cuándo hay reactivación, dado que pues, la latencia permanece en todas las células nucleadas del organismo y pues, no es un indicativo que nos permite a nosotros hacer una diferenciación entre latencia y reactivación. Lo que sí nos puede ayudar es la detección de PCR en líquidos normalmente acelulares, como suero,
y como líquido cefalorraquídeo, donde su identificación corresponde netamente a reactivación viral. Otro tipo de factores es, y muy importante, es la concordancia HLA. Los trasplantes con discordantes realmente tienen un mayor riesgo de hacer activación del virus, y también los trasplantes de cordón umbilical, que digamos, es uno de los factores principalmente asociados con reactivación, y no solamente con reactivación del virus, sino también con el desarrollo de encefalitis. Ahora vemos cuál es la incidencia de los pacientes post-trasplantados que hacen reactivación y cuántos de esos de reactivación hacen encefalitis. Entonces, también las estadísticas difieren en algunas series. Sin embargo, se estima que entre el 2 y el 10% de la población que hace reactivación viral logra hacer encefalitis después del trasplante. En esta serie, pues, esta es una serie asiática que incluyó 50 pacientes. Se demostró una incidencia para reactivación del 48% y para encefalitis del 8% de todos los pacientes que desarrollaron reactivación. ¿Qué se encontró? Que la reactivación ocurrió entre las 2 y las 4 semanas post-trasplante, y que las condiciones más asociadas, digamos, las condiciones asociadas a la aparición de encefalitis durante la reactivación fueron estas, digamos, en esta serie, y fueron la carga viral mayor de 10.000 copias por mililitro, el régimen de acondicionamiento, en este caso los condicionamientos mieloablativos, tuvieron pues una mayor una mayor relación con la encefalitis, el sexo masculino, por razones pues no identificables, y también pues aquí vemos el trasplante de células de cordón. El tipo de trasplante es crucial y fundamental pues como determinante en la aparición de encefalitis. Esta es otra revisión, es una revisión sistemática que incluyó varios estudios tanto prospectivos como retrospectivos. Digamos que en los cuadritos rojos se observan digamos, las series que lograron documentar la detección del DNA viral en líquido cefalorraquídeo, en aquellos pacientes que tenían sintomatología. Entonces podemos observar que la incidencia de encefalitis en los pacientes que reactivaron estuvo entre el 0.96 y el 11.6%. Sin embargo, cuando se hizo la comparación entre los grupos, entre los pacientes con trasplante de células de cordón versus los que no habían recibido trasplante de células de cordón, la incidencia, la reducción absoluta del riesgo, la incidencia en cada uno de los grupos fue aproximadamente una diferencia del 12 al 13%. Es decir, los pacientes sometidos a trasplante de células de cordón tenían un riesgo muchísimo mayor que los que no fueron sometidos a trasplante de células de cordón. Sin embargo, no queda aquí, y hay otros factores que también determinan la reactivación, no solamente la reactivación, sino el desarrollo de encefalitis post-trasplante, además del tipo de trasplante. Y estos son pues el tratamiento con esteroides, especialmente pues la hidrocortisona es la que ha estado pues más relacionada. En caso de segundos trasplantes y más pues si son de cordón, el uso de alemtuzumab, que es una molécula, un anti-CD52 que básicamente se utiliza para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Y algo muy importante son los síndromes inflamatorios, tanto previos como después del injerto. Entonces, básicamente estos síntomas inflamatorios han tenido mucha relación con el desarrollo de encefalitis, y en caso de la enfermedad de injerto contra el huésped se han documentado inclusive riesgos relativos de casi 8. Muy bien, entonces clínicamente, ¿cómo se caracteriza esta patología? Traigo este primer caso, fue el primer caso que se documentó, fue reportado en 1994 y se trató de una paciente adulta de 37 años con un antecedente de linfoma de Hodgkin que había hecho reactivación viral 4 semanas después del trasplante, y adicional a eso pues hizo reactivación de citomegalovirus, recibió tratamiento y pues digamos fue hospitalizada, pero mejoró pues digamos con manejo sintomático. No se le documentó pues mayores cambios en la resonancia en la tomografía, y el líquido cefalorraquídeo solamente documentó hiperproteinorraquia. 3 meses después de esa primera reactivación hizo una segunda reactivación por citomegalovirus, se realizó tratamiento, y 2 semanas después de ese segundo tratamiento comenzó con trastorno del estado mental, pérdida de la memoria a corto plazo, desorientación,
y adicional a eso, pues somnolencia, no se documentaron focalizaciones ni déficits neurológicos adicionales. Las neuroimágenes en general fueron normales y el líquido cefalorraquídeo pues solamente mostraba hiperproteinorragia como en primera ocasión. Sin embargo, el paciente progresó al deterioro clínico y falleció. El diagnóstico básicamente se hizo por necropsia, durante, pues, digamos, los estudios anatomopatológicos que reportaron. Todos estos punticos negros que se ven acá en la imagen básicamente corresponden a áreas de necrosis neuronal y adicionalmente se documentó una pérdida de la mielinización. Esta es la imagen de la paciente y cuando observamos con una mielinización normal, pues se ve gran pérdida de la mielinización y la necrosis neuronal asociado a astrocitosis reactiva. También se logró documentar en el lóbulo frontal y en la corteza cerebral las inclusiones del virus cuando se hizo pues, la adición con inmunohistoquímica. Muy bien, entonces en los niños las manifestaciones clínicas no son muy diferentes. Básicamente se caracteriza por una alteración del estado mental, bien, alteraciones del estado de conciencia. En los más pequeños, pues mucha alteración y alternan muy rápidamente entre la letargia y la irritabilidad. Y en los más grandecitos, pues puede haber cambios de personalidad y comportamiento. Son básicamente las manifestaciones clínicas que se han asociado con esta patología. Además de esas manifestaciones clínicas, que es uno de los pilares para el diagnóstico, tenemos también que las guías europeas que se dictaron en el 2017 para este tipo de enfermedad, específicamente encefalitis por herpesvirus tipo 6, asoció no solamente la sintomatología, sino también que incluyó criterios o hallazgos en las neuroimágenes, básicamente en la resonancia y cambios a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuáles son esos cambios imagenológicos que se pueden observar? En general, vale la pena mencionar que la tomografía siempre suele ser normal, ¿sí? Digamos, el método que nos permite con mayor sensibilidad llegar al diagnóstico es la resonancia, ¿sí? La resonancia. Y la resonancia a partir del 7º día de evolución de la enfermedad, porque en inicio, pues, muy probablemente no vamos a encontrar nada. Los cambios agudos ocurren a partir de la primera semana de evolución y constituyen y se basan específicamente en hiperintensidades, ya les voy a aquí, hiperintensidades a nivel hipocámpicas, ¿sí? Bilaterales y también en núcleos amigdalinos. Aquí se ve muy claramente, de hecho, si vemos en las imágenes, en la parte inferior, vemos que esta imagen es muy parecida a la resonancia de nuestro paciente. Muy bien, entonces esto fue una serie de casos que trató pues, de mostrar en 9 pacientes cuáles habían sido los cambios más significativos en los pacientes con encefalitis límbica post trasplante. Entonces documentaron que los cambios se presentan efectivamente después de la primera semana y básicamente se observan en la secuencia T2 y en FLAIR. Bien, documentado entonces como hiperintensidad a nivel de los lóbulos temporales y también atrofia cortical, los mismos hallazgos que encontramos en nuestro paciente. Con respecto al otro pilar, que es el diagnóstico por los cambios a nivel de líquido cefalorraquídeo, podemos decir que en el citoquímico por lo general podemos no encontrar muchos hallazgos o puede haber discreto aumento en la concentración de glóbulos blancos y proteínas. Sin embargo, pues la confirmación pues, nos la va a dar la PCR en general y la detección de carga viral por este método. En general se ha documentado que los pacientes pueden tener entre 15.000 a 30.000 copias en promedio, pero se han establecido rangos entre cargas virales de 600 a 1.000.000 de copias. Muy bien, entonces aquí observamos cuál de los métodos en cuanto a PCR son los más indicados para hacer el diagnóstico. Entonces básicamente se recomienda el uso de la PCR cuantitativa que permite hacer que no solamente permite medir pues, las cargas, sino también hacer las comparaciones entre el herpesvirus de tipo 6A y el 6B. ¿Sí? También se puede hacer RT-PCR, que también pues, nos da una alta probabilidad diagnóstica, y para los pacientes en quienes se sospecha el virus cromosómicamente integrado, es muy especial, pues, digamos, el uso muy especial de la PCR droplet o PCR de gotas, que permite hacer esa identificación. Asimismo, la podemos hacer a través de hibridización in situ por medio de fluorescencia. Bueno, digamos, eso en cuanto al diagnóstico inicial, pero ¿qué hay en cuanto al seguimiento de la PCR?
digamos, la utilidad de la PCR en el seguimiento. Entonces, esto fue una serie en el que pues se trató de hacer una revisión entre, digamos, la correlación que tenía la detección del DNA, el líquido cefalorraquídeo y la clínica del paciente. Entonces se tomaron, digamos, muestras tanto de suero como líquido cefalorraquídeo y de células nucleadas de sangre periférica, y se observó que una vez que se iniciaba el tratamiento, la carga viral comenzaba a disminuir de manera muy dramática, ¿bien? En los 3 fluidos. De manera entonces que se documentó una disminución en la carga viral. Sin embargo, a pesar de que se documentó una disminución de la carga viral, que es lo que vemos aquí, tanto en suero como en los otros fluidos, vemos que la parte histopatológica, tanto en tejidos frescos como en tejidos fijados con formalina, el virus permanecía activo. Es decir, que a pesar de que había una caída en la carga viral a nivel de estos 3 líquidos corporales, se logró documentar la activación, digamos, la actividad directa del virus en los tejidos, de manera pues que no permite hacer una adecuada correlación, digamos, entre digamos, entre la efectividad del tratamiento, la documentación de la carga viral en los líquidos, dado pues que no es un reflejo propio de la actividad viral en los diversos tejidos, incluyendo el cerebro. De hecho, a estos pacientes en tejidos pues, histopatológicos se documentó que había una sobreexpresión del antígeno viral en hipocampo, pese a que ya la carga viral no era detectable en líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, pues creo que una de las principales, de los principales mensajes es que el seguimiento no está, es uno de los motivos para no hacer seguimiento con PCR, con carga viral en líquido cefalorraquídeo, pues su persistencia, su eliminación, la eliminación del DNA viral, pues no constituye un modo fidedigno de que no hay actividad viral a nivel encefálico. Aquí vemos entonces, aunque el estudio anatomopatológico pues no hace parte del diagnóstico en principio, pues porque obviamente no se puede realizar, pero las muestras anatomopatológicas en el cerebro pues han determinado que los cambios básicos son la necrosis neuronal y el reemplazo por astrocitos, y que pues básicamente se logra en algunas ocasiones documentar por inmunohistoquímica la actividad viral. En cuanto al tratamiento, entonces la recomendación del consenso realizado en el 2017 por las guías europeas recomiendan el uso de ganciclovir o foscarnet para el tratamiento inicial de esta patología. Considerar que el tratamiento debe ser por lo menos durante 3 semanas y hasta que las pruebas demuestren la eliminación viral en sangre y si es posible en líquido. Pues esto es una anotación que dice la guía, pues, pero ya pues revisamos las consideraciones del seguimiento de la PCR pues, en cuanto al seguimiento clínico, en el seguimiento del paciente. Se puede considerar la terapia combinada con ganciclovir y foscarnet. De hecho, en algunas series se ha documentado una mejoría clínica mucho más rápida, con disminución de la mortalidad y la mejoría en la sobrevida de los pacientes cuando se hace terapia combinada. Sin embargo, tener en cuenta pues, los efectos adversos de estos medicamentos que pueden ser significativos en estos pacientes inmunosuprimidos. Pues tratar de disminuir los medicamentos inmunosupresores en lo posible, y pues el cidofovir realmente no está recomendado, dado pues que se ha evidenciado una mayor toxicidad. Y pues estamos en procesos de evaluación de inmunoterapia de células T. En cuanto a la dosis, entonces la dosificación fue sacada pues, de la guía de Nelson del 2019, en el que pues, sugieren el uso de ganciclovir a 10 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis, y el foscarnet, terapia máxima de 180 miligramos por kilo día. Muy bien, en cuanto a la profilaxis, ¿qué dice la guía con respecto a la profilaxis? En cuanto a la detección sistemática, pues las guías no la sugieren. Después de que el paciente ha sido trasplantado y que está en periodo de riesgo, no se sugiere detección sistemática, puesto que el momento de la detección viral comienza con el inicio de los síntomas. Entonces la recomendación es, si el paciente no tiene síntomas, pues no hacer detección sistemática del pervirus tipo 6,
y tampoco está indicada la profilaxis, porque se ha demostrado, se ha documentado que la profilaxis, bien sea con foscarnet o con ganciclovir, no ha disminuido la incidencia de encefalitis aguda post-trasplante. En cuanto al pronóstico, entonces vale la pena mencionar que los pacientes con encefalitis límbica post-trasplante pueden desarrollar síndromes epilépticos generalizados. Y de hecho, la incidencia de los síndromes epilépticos generalizados en estos niños es significativamente alta. En esta serie de casos, básicamente lo que nos muestra es que de una serie de 84 pacientes que fueron trasplantados, el 7%, o sea, 6 pacientes desarrollaron encefalitis y de esos 6 pacientes, 3 desarrollaron síndromes epilépticos generalizados. Uno de ellos falleció y 2 pacientes pues no tuvieron ninguna normalidad. De los pacientes que que quedaron con esa secuela, se documentó encefalopatía durante la evolución clínica de la enfermedad. En fase inicial, 2 de 3 pacientes lo hicieron. También la totalidad de los pacientes tuvo hiponatremia y signos de hipertensión arterial. La PCR fue positiva en sangre en los 3 pacientes y solo el líquido cefalorraquídeo en 2 de 3. La resonancia en 2 pacientes mostró lesiones hipocampales unilaterales, mientras que en uno pues, fue bilateral. Recibieron tratamiento con ganciclovir y foscarnet durante entre 1 y 5 meses. Las características básicas fueron de estos 3 pacientes, las edades estuvieron entre 2.8 años, 1.5 años y otro de 14 años. Los síndromes epilépticos generalizados que se documentaron en ellos fueron básicamente convulsiones tónicas y atónicas, que fueron las que predominaron en los 3 pacientes, y también uno desarrolló espasmos epilépticos y mioclonías el otro. ¿Qué es lo importante? Que estos pacientes, estos síndromes epilépticos generalizados son refractarios al tratamiento, muy difícil el control de las convulsiones, y en los niños más pequeños, digamos que una de las secuelas más importantes es la regresión en el desarrollo y la pérdida de las habilidades. Y en el mayor, que fue el niño de 14 años, pues se le documentó amnesia permanente. Entonces, obviamente esto deterioró la calidad de vida de los pacientes. De manera pues que ya identificados todos estos síndromes epilépticos, ya de hecho se ha documentado un síndrome epiléptico nuevo secundario al epivirus tipo 6, y básicamente son estos cambios, estas epilepsias de difícil manejo refractarias al tratamiento, que de hecho pueden tener actividad epileptiforme con o sin sintomatología. Generan una regresión importante de las habilidades en los niños y pues como les comentaba es de muy difícil control. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que la reactivación del por el herpesvirus tipo 6 es muy común entre los pacientes pediátricos post-trasplantados y sobre todo en aquellos pacientes receptores de sangre de cordón. Es muy importante tener un alto nivel de sospecha clínica y hacer la detección viral en líquido cefalorraquídeo. Recordar hacer las imágenes diagnósticas después de la primera semana de evolución de la enfermedad, puesto pues que al principio no vamos a encontrar mayores cambios, y pues como recomendación de la guía, pues no se recomienda el cribado de rutina del ADN en sangre periférica después del trasplante de células madre hematopoyéticas. Recordar también que el tratamiento debe ser mínimo durante 3 semanas y pues y según la guía pues sugiere que se haga hasta la eliminación viral. Teniendo en cuenta pues que algunos datos pues ya han mostrado que la eliminación viral en líquido cefalorraquídeo no indica necesariamente que no haya actividad viral a nivel intracelular. Tener presente el alto porcentaje de secuelas neurológicas en los pacientes post-encefalitis. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias, Lorena. El caso nos pareció muy interesante porque es un paciente trasplantado de médula que presentó un cuadro neurológico con encefalopatía y convulsiones y luego un choque séptico. Y ese fue el único aislamiento que tuvimos y mejoró con el tratamiento. Entonces, por eso lo queríamos traer acá nos pareció muy interesante por su presentación tan aguda y tan grave. El paciente respondió al tratamiento, pero posteriormente pues, murió de otras complicaciones. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Mónica, gracias. Marta Álvarez, excelente caso, muy bien presentado, muy
didáctico. Digamos que, bueno, nosotros no tenemos trasplante de células hematopoyéticas, otros sí, pero pacientes, hay que pensar en esta condición y el FINRA-RAI de sistema nervioso, meningio, tiene incluido la detección de herpes 6 y eso, digamos que es bueno. No sé que ustedes utilizaron este método o lo hicieron Sí, por otra. Sí, sí, listo. por Prima Rey que tenía el herpes 6. Perfecto, sí, excelente. Sí, es una buena, digamos, una buena herramienta porque en estos casos específicamente puede ayudar. Nosotros tuvimos un caso de una niña sana que llegó encefalopática y le detectamos por el FINRA-RAI. Sin embargo, pues la niña mejoró rápidamente y sí hizo como una encefalitis que mejoró y era sana y fue detectada por el FINRA-RAI. Muchas gracias, muy buen caso. Sí, nosotros hemos tenido varios positivos por el FINRA-RAI que los vamos inclusive a revisar con los fellows y los residentes porque hemos visto varios, tanto inmunosuprimidos como pacientes previamente sanos que ingresan con un cuadro como una meningitis y resulta ser positivo el herpes 6. Buenos días, Eduardo López, en Cali. No, muchas gracias, muy interesante el caso y pues como que expone una combinación de factores muy difíciles que es paciente post-trasplante de células hematopoyéticas y un herpes 6, que las dos, digamos, condiciones representan unas dificultades cada una para interpretarlas, porque el trasplante de células hematopoyéticas, como muy bien ustedes lo mostraron, tiene tantas complicaciones y tienen tantas variables estos pacientes y tantas explicaciones para la fiebre o para el deterioro clínico que a veces es muy difícil pues poder tomar decisiones como con certeza absoluta. Y el herpes 6 expone la misma situación. Como tú muy bien lo presentaste, es difícil poder estar seguros de cuál es el papel del herpes 6 en algunas patologías. Yo pienso que en el caso que tú presentas es muy claro, ustedes lo estudiaron muy bien y lo documentaron muy bien y ya creo que no deja espacio para dudas de que sí estaba el paciente cursando con una encefalopatía, pero frecuentemente, como mencionaba Marta ahora, en estos pacientes que ingresan sanos, o previamente inmunocompetentes, si se les hace una PCR, un FILMARRAY en líquido cefalorraquídeo y se detecta herpes 6, es un poco más difícil de interpretar. Entonces, finalmente eran dos condiciones difíciles. El paciente con trasplante, sí, desafortunadamente, igual como tú lo muestras en este caso, yo pienso que este caso ejemplifica lo que muchas veces se ve en la práctica y es de, pues, tantas dificultades que estos niños tienen. Y algo que yo insisto mucho es que infectología debería estar siempre en la unidad de trasplante. Desafortunadamente, a veces los hematólogos son un poco resistentes a esto, pero esta es una campaña que yo siempre que tengo la oportunidad la hago, porque la oportunidad que tenemos los infectólogos de hacer stewardship y uso racional de antibióticos en las unidades de trasplante de médula ósea es muy grande. Entonces, para los fellows que están terminando, para todos nosotros, esa es una oportunidad pues, laboral y una oportunidad para realmente tener un impacto muy positivo en el desenlace de estos niños. Entonces, quizá, pues ahí yo creo que todos nosotros debemos de una u otra forma ir ganando un espacio que es justo que lo tengamos, porque realmente es mucha la utilidad del infectólogo, al igual que en las unidades de cuidado intensivo, en las unidades de hemato-oncología, en las unidades de trasplante, donde estos niños hacen fiebre constantemente por causas infecciosas y no infecciosas, deberíamos estar ahí con una presencia pues todo el tiempo. Entonces, pero muchas gracias por el caso, muy bonito, muy interesante. Y recuerden que estamos todavía en la red de encefalitis, en donde muchos de ustedes hacen parte. Ya estamos cerca de cerrar para ya publicar la experiencia y los casos, pero todavía si tienen casos, pues ahí son bienvenidos. De nuevo, muchas gracias, muy bonito caso, felicitaciones.
Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, muy bien presentado. La verdad, aprendimos mucho de tu caso, muy bien fundamentado. Muy bien, yo tengo que comentarles algunas cosas, una cosa que es interesante. Todas las conferencias, estas conferencias se están grabando y posteriormente los fellows la han colocado en YouTube. Entonces, esta conferencia tuya, Lorena, la vamos a tener oportunidad de volver a ver si queremos hacerlo. Entonces, lo nuevo es que por parte de SLIPE vamos a tratar de abarcar otros países, de que en estas conferencias de los martes a las 7 de la mañana, otros países vecinos puedan estar involucrados. Estoy hablando, por ejemplo, de Panamá, quizás Perú, o de golpe nos vamos muy lejos y nos vamos hasta Argentina. Eh, Tenemos la idea de que los miembros de SLIPE son todos muy colaborativos y me parece que la calidad de las conferencias que se están presentando son suficientemente altas como para mostrarlas en América Latina. Lo que se está haciendo en Colombia a nivel de infectología pediátrica es demostrar. La conferencia que acaba de mostrar Lorena es muy, pero muy significativa de lo que podemos hacer. Felicitaciones, Lorena, felicitaciones, Mónica, felicitaciones a ustedes y seguimos para adelante. De golpe los sorprendemos con que nos metemos también con Panamá, con Buenos Aires, con Lima, con otras ciudades. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Me parece súper, Pío. Muy buena idea. Y al fin, A mí también me parece nosotros. súper, Pío. Eso sí me parece que hay que hacerlo conocer. Los felicito. Muy buena presentación. ¿Cómo vamos a quedar? No, la próxima vez le toca a Bogotá y Que no vamos a tengo. ir cuadrando a ver cómo hacemos para irnos, si logramos involucrar otras personas que puedan hacer un poquito más separado esto, ¿de acuerdo? Sí, Bogotá, bueno, vamos a ver entonces si uno de los recién egresados o uno de los residentes que están rotando, no tengo fellows en este momento todavía activos porque no hay, empiezan hasta septiembre en servicio,